¿Qué tal, chicos? Gracias por haberse conectado. Siendo ya casi las 6:10, vamos a empezar con los casos de dolor articular y debilidad muscular. Mi nombre es Einer Arévalo, soy estudiante de quinto año de medicina. Hoy vamos a hablar un poco de estos temas que en realidad se relacionan bastante con la especialidad de reumatología, que es bastante grande, pero vamos a tratar de abordar lo más importante y lo que yo creo que les pueden preguntar en sus exámenes. Antes de empezar, vamos a ir con las normas de convivencia de la sociedad. Recuerden que pueden hacer preguntas en el momento que quieran y de la forma que deseen. Puede ser por el micro, puede ser por el chat. Yo voy a estar revisando el chat. Si quieren usar el chat, pueden mandarlo al chat general o pueden mandarlo al chat privado hacia mí. Yo también voy a estar revisándolo por ahí. En todo momento es preferible que mantengan todos sus nombres, nombres y apellidos para poder identificarlos bien. Y toda medida de agresión de todo tipo va a está obviamente condenada y prohibida, ¿no? Quiero recalcarles también que este es un espacio de aprendizaje seguro, no tengan miedo a equivocarse. Yo también he sido estudiante como ustedes, he tenido las mismas preguntas que ustedes. El objetivo acá es esclarecer los temas que tal vez no fueron muy claros en su clase teórica acá, o que tienen alguna duda. Así que siéntanse libre en equivocarse, en responder, em, con micro o con chat, como ya se los mencioné. Así que vamos a ir empezando. Entonces, los objetivos de esta sesión van a ser más o menos hablar un poco de monoartritis y poliartritis, saber más o menos cómo aproximarnos a este dolor en base a las características semiológicas que les voy a mencionar en un momento. La aproximación diagnóstica, vamos a ver un poco el examen físico de rodilla, el examen físico de la columna lumbar. También, finalmente, vamos a hacer un caso de dolor o debilidad muscular. Como ya les mencioné, vamos a empezar con la aproximación inicial y luego los casos clínicos. Entonces empezamos con esta oración. En realidad ni siquiera es un caso, es una oración. Y es una paciente mujer de 50 años, acude a la consulta y refiere dolor en manos y rodillas. ¿Qué deberíamos preguntar? ¿Qué se les ocurre que frente a esta paciente deberíamos preguntar sí o sí? Conforme a lo que ustedes me digan, vamos a ir orientándonos más al diagnóstico. Por ahí me dicen Alicia. Ya, tiene sentido. Alicia en realidad es para todo dolor, ¿no? Así que para todo dolor sí deberíamos preguntar a Alicia: antigüedad, localización, intensidad, características, irradiación, agravantes. Eh, pero también el dolor articular tiene algunas características adicionales a Alicia que debemos tener bastante en claro. Por ahí me dicen si hay aumento de volumen de las articulaciones. Muy bien. ¿En qué momento del día aparece el dolor? Eh, Ese también es un detalle muy importante que ya vamos a ver. Si empeora o mejora el reposo. Por ahí alguien levanta la mano, si te escucho. Yanina. Buenas tardes, básicamente iba a decir eso, que si es que empeora o mejora el reposo. Claro, ¿eso para qué nos ayudaría? Para ver si es un dolor de tipo mecánico o inflamatorio. Ajá, así es. Justo de eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas, pero dentro de todo lo que ustedes me han dicho, todo es correcto. En realidad, cuantas más preguntas hagamos, mejor vamos a tener caracterizado el dolor. Y caracterizar bien el dolor, sobre todo en el sistema osteomioarticular, es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Porque hay muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Que muchas enfermedades pueden expresarse como un dolor. Es importante saber cómo es este dolor para poder eh, hacerlo más, acercarnos más a un diagnóstico, ¿no? Simétrico no, pero ahí también me dicen. Y sí. Entonces, más o menos lo que yo les voy a plantear para estos casos es, además del Alicia, que siempre es importante, centrarnos primero en el cuadro general del paciente. ¿Quién es el paciente? Los síntomas que tiene, los signos y cuándo. Esto en realidad es aplicable para todo caso de cualquier tipo de, sea dolor, sea fiebre, sea vómito, sea náuseas. Entonces, el cuadro gris es aplicable para todo caso en el cual alguien esté enfermo, prácticamente. Y acá lo azul es lo que yo les he planteado, los he propuesto para abordar un dolor articular, ¿no? Primero si es articular o extraarticular, mecánico o inflamatorio, lo que ya mencionaron, si mejora, empeora con el reposo, cuántas articulaciones, el curso de la enfermedad, si es simétrico o no. Pero antes de eso,
quería hacer una diferenciación bien importante, que es artralgia versus artritis. Suenan similares, pero no son exactamente lo mismo. Artralgia se refiere, como indica su sufijo, algia se refiere a dolor, ¿no? La artralgia va a ser un síntoma y se refiere al dolor articular, mientras que la artritis va a ser toda la condición general que va con la inflamación de la articulación. Es un término mucho más grande, ¿no? Mientras que la artralgia solamente es el síntoma. La artritis puede ser dividida en inflamatoria o no inflamatoria. Y la inflamatoria hace referencia a causas autoinmunes, es decir, el propio sistema inmune ataca la articulación, infecciosos o asociados a alguna malignidad, mientras que lo no inflamatorio va más a lo musculoesquelético y lo mecánico. Otro punto importante es saber si es articular versus extraarticular. Lo articular se refiere a el dolor que es generado por todas las articulaciones que están dentro, todas las estructuras que están dentro de la articulación, entre ellas la sinovia, el cartílago, la cápsula articular, el líquido sinovial, muy importante, porque el líquido sinovial puede infectarse, ya vamos a ver después qué da, los ligamentos interarticulares, y las estructuras, los reumatismos extraarticulares van a ser aquellos que afecten a tendones, bursas, músculos, fascia, nervios, ligamentos. Estas afecciones extraarticulares normalmente se resumen con estas letras que se refieren a reumatismos extraarticulares. Acá hay un dato bien interesante que justo cuando estaba revisando para esta clase me pareció muy útil, es que la mayoría de reumatismos extraarticulares, es decir, las tendinitis, las bursitis, las fascitis, la tendinocinovitis, son monoarticulares, es decir, van a afectar solamente a una de las articulaciones de nuestro cuerpo, ¿no? Así que si ya tenemos un paciente con dolor en dos lados, en dos articulaciones, es poco probable que sea una afección extraarticular, ¿no? Si es una oligoartritis o es una poliartritis, es más probable que sea una articular. Pero acá les puse que hay dos excepciones de arreas que no son monoarticulares. ¿A alguien se les ocurre cuáles pueden ser? Algunos REAs que generen dolor en más de una articulación, en un lugar, más de un lugar del cuerpo. ¿Se acuerdan de la fibromialgia? ¿Les suena? ¿Se acuerdan? La fibromialgia es una afección que va a generar dolor en diferentes puntos del cuerpo al mismo tiempo. En realidad hay algunos puntos gatillos que se conocen que van a tener dolor, pueden tener dolor en ambos hombros, también en las rodillas, también también en los brazos. Y es un tipo de afección extraarticular, sería un reumatismo extraarticular generalizado. Esa es una de las excepciones y se asocia bastante a algunos trastornos psiquiátricos. Y la otra excepción de REA, es decir, de un reumatismo extraarticular que genera dolor en más de dos lugares, es la polimialgia reumática, que también es una afección que se asocia mucho a otras condiciones inflamatorias como vasculitis, que va a generar dolor inflamatorio, pero extraarticular, en hombros y en las caderas. Pero si estos dos no les suenan muy claros, tranquilos, no tienen por qué saberlos por ahora. Eh, lo van a ver más en su curso de Clínica Médica 2 en reumatología, pero siempre es importante saber que existen algunas excepciones, ¿no? ¿Y cómo diferenciamos entre articular y extraarticular? Lo que más nos va a ayudar va a ser la movilidad activa y pasiva. Si está tanto afectada la movilidad activa y pasiva, va a ser un dolor articular, como vemos en la tabla, y si es que solamente está afectada la movilidad activa, va a ser un dolor extraarticular. Y la pasiva va a estar conservada. ¿Se entendió hasta este punto, chicos? ¿Tienen alguna duda a lo que repita? Si no tienen dudas, pueden ponerme no también. Listo, entonces seguimos con nuestras preguntas para un dolor articular. Ya sabemos la diferencia entre artralgia y artritis. Ya sabemos la diferencia entre articular y extraarticular. Siguiente paso, mecánico versus inflamatorio. Como ya habían mencionado, aquel dolor inflamatorio se asocia principalmente a una rigidez matutina. Es importante el tiempo de esta rigidez matutina, que debe ser
mayor a 30 minutos según algunas fuentes y mayor a 60 minutos según otras, y va a mejorar con el ejercicio, y generalmente va a tener algunos signos sistémicos, es decir, de una enfermedad orgánica, como por ejemplo fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, ¿no? También en algunos casos se va a ver flogosis, es decir, flogosis se refiere a eritema, calor y dolor en la articulación, ¿no? Entonces, signos de flogosis, si encontramos alguno de estos, nos orientamos más a una causa inflamatoria del dolor articular. En cambio, si es no inflamatorio, no hay rigidez matutina, en el sentido de que puede haber una, pero va a durar menos de 30 minutos. ¿Sí? Un paciente, por ejemplo, con osteoartritis puede sentirse un poco rígido en la mañana, pero le dura 2 minutos. Eso no sería un dolor inflamatorio, sino que sería un dolor mecánico no inflamatorio. Y también el dolor no inflamatorio empeora con el ejercicio y no tiene los signos de flebosis. Siguiente pregunta que debemos hacer es: ¿cuántas articulaciones están afectadas? Mono es solamente una sola articulación, la monoartritis. Oligo, de 2 a 4 articulaciones. Y poliartritis, de 5 a más articulaciones. ¿Cómo acordarse? Poli, acuérdense, empieza con P, un pentágono, tiene 5 lados. 5 a más articulaciones es una poliartritis. Por otro lado, el curso de la enfermedad también es importante. Agudo, en términos de dolor articular, es menor a 2 semanas. Subagudo, de 2 a 6 semanas. Crónico, más de 6 semanas. Finalmente, la simetría, es decir, si afecta la misma articulación en ambos lados. Simétrico si afecta a ambas, y asimétrico si no afecta a ambas. Entonces, ¿por qué es importante todas estas preguntas? Porque nos van a ayudar a orientarnos más a la causa, como les había mencionado. Primero, ¿es articular o es extraarticular? Si es extraarticular, tenemos todas estas causas, que este esquema por si acaso está en el drive de semiología. Ya saben que lo extraarticular afecta a tendones, afecta nervios, afecta a bursas, puede haber dolor generalizado como la fibromialgia, puede afectar también la entesis. La entesis se refiere a la inserción de un músculo o un tendón en el hueso. A eso se refiere la entesis. Si eso se inflama, está fuera de articulación, se denomina entesitis. Si es que es un reumatismo articular, es agudo, menor a 2 semanas, y tóxico, en el sentido que tiene signos de flebosis, eritema, calor, dolor, edema. El principal diagnóstico diferencial para una monoartritis aguda con signos de flebosis siempre va a ser una artritis séptica. Es decir, va a haber una infección de la articulación del líquido sinovial, y siempre cuando escuchemos una monoartritis aguda con signos de eritema, calor, dolor, debemos pensar inmediatamente en una artritis séptica. Otras enfermedades que también pueden mostrarse así van a ser la artropatía por cristales, que es gota y pseudogota. En gota se acumulan cristales de ácido úrico en la articulación, y en pseudogota cristales de pirofosfato de calcio en la articulación. La artritis reactiva, que realmente es postinfecciosa, y también el trauma, ¿no? Otra idea importante, también preguntable, es que toda monoartritis aguda, el siguiente paso es hacer una artrocentesis, es decir, sacarle el líquido de esa articulación que está inflamada para poder analizarlo. Según los hallazgos que yo tenga en ese líquido, voy a poder definir cuál de estas causas es. Por otro lado, si tenemos a un reumatismo articular crónico, más de 6 semanas, no inflamatorio, lo más probable es que sea una osteoartritis. Si es que es inflamatorio, poliartritis, tenemos artritis reumatoide y lupus eritematoso. Si es una oligoartritis, las espondiloartropatías seronegativas. ¿Se acuerdan cuáles eran las espondiloartropatías seronegativas? ¿Alguna de ellas? Son varias enfermedades. Todas se caracterizan por afectar la columna. Espóndilo se refiere a la columna y van a generar inflamación de la columna. Por ahí me dicen AR, ya, espondilitis anquilosante es una de ellas. La persona que puso AR, ¿a qué se refiere con AR? Ya, espondilitis anquilosante es una de ellas, hay otras.
Hay otra que también es asociada, por ejemplo, a una enfermedad inflamatoria intestinal, que ya vamos a verlo más adelante, no se compliquen todavía. Espondilitis juvenil. Ujú. Hay otras más. Ya vamos a verlo más adelante, no se preocupen. Listo, entonces ya hablamos de ese esquema, entonces este es otro esquema, tiene más causas que las que les puse anteriormente, pero es prácticamente el mismo ejercicio, ¿no? Agudo, crónico, agudo, siempre una infección, artritis séptica, como les mencioné, eh, crónico, ya vimos inflamatorio, no inflamatorio, y esto es prácticamente lo mismo, solo que otra forma de expresarlo. Entonces ya, ahora sí empezamos con un caso. Entonces nos mencionan una paciente, mujer de 50 años, que tiene dolor en manos y rodillas, es la oración inicial que vimos al comienzo, desde hace 3 meses. El dolor se presenta predominantemente en las mañanas y impide que realice sus actividades diarias por 1 hora. Examen físico, aumento de volumen en metacarpofalángica e interfalángicas proximales, en ambas manos. Ambas rodillas presentan ligeros signos de flebosis. ¿Cuál es la clasificación y diagnóstico más probable? También en el examen vemos estas dos imágenes que ven ahí. ¿A qué corresponderían? Las imágenes primero. La imagen de arriba, ¿a qué? Ya, por ahí me dicen cuello de cisne. Sí, es eso. Y la de abajo, la desviación cubital, ¿no? Sobre todo en las articulaciones metacarpofalángicas. Estas son las que se desvían cubitalmente, es decir, hacia afuera. Y esos dos hallazgos son prácticamente patognomónicos de qué enfermedad. Artritis reumatoide. Ajá, sí, es de artritis reumatoide. Además de otros hallazgos que vamos a ver en un momento, ¿no? Pues ya sabemos que es artritis reumatoide, entonces, ¿es poli o es oligoartritis? Poli. Poli, ¿no? Porque afecta, poli, recuerden que es más de 5, y afecta a las metacarpofalángicas de ambas manos, allá va 8, entonces ya también afecta a las rodillas, entonces tenemos una poli, ¿no? Sería una poliartritis, y esta sería, la causa de esa poliartritis sería una artritis reumatoide. Como ven ahí, la respuesta es la B. No se olviden que artritis reumatoide afecta principalmente a metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Afecta tanto articulaciones pequeñas como articulaciones grandes. En este caso vemos a las pequeñas, que vendrían a ser las de la mano, y las grandes, que vendrían a ser las rodillas, ¿no? Acá lo que les mencionaba, la deformación en cuello de cisne, y la otra deformación en artritis reumatoide es el dedo, la deformidad en ojal o el dedo en botonero, ¿no? También hay algunos nódulos subcutáneos en artritis reumatoide que no solamente están en la mano, también puede estar en el codo, por ejemplo, o en el talón. Y acá les puse unos extra que son Heberden y Bouchard. ¿Eso en qué enfermedad se ve? En artrosis. Artrosis, ¿no? Que el otro nombre de artrosis es osteoartritis, que es una causa de dolor crónico, de una poliartritis crónica no inflamatoria, es decir, mecánica. Heberden, acuérdense que son los que están en las interfalángicas distales, y Bouchard en las interfalángicas proximales. Acá ven otras características extra, ¿no? Y lo que ya hemos hablado un poco de artritis reumatoide, poliartrosis, muñecas, pies, tobillos, todas las alteraciones que les acabo de mencionar, ¿no? ¿Quieren saber más? Les voy a pasar las diapos con todas estas tablas para que puedan abundar un poco más. Y acá hay un punto bien interesante, porque si regresamos al esquema, ven que un reumatismo articular crónico inflamatorio, que sea una poliartritis, puede ser tanto artritis reumatoide como lupus eritematoso. Entonces, ¿cómo es que puedo diferenciar la artritis por artritis reumatoide con la artritis por lupus? En términos de solamente el dolor articular, ¿no? Me podrían decir, este lupus tiene rayas en alas de mariposa. Claro, eso es verdad, pero en términos de solamente el dolor articular, una forma de diferenciar esas dos entidades
es el término de si es deformante o no deformante. Como ya les he dicho, ambas pueden presentarse como poliartritis simétricas crónicas, ¿no? Pero la artritis reumatoide siempre va a ser una artritis deformante. Es decir, va a deformar, como su nombre dice, la apariencia normal de las articulaciones. Y en la radiografía va a generar erosiones, ¿no? Pero la artritis por Les sería una artritis no deformante, que ahorita les voy a decir qué es. Si ven acá la imagen que dice A, ¿esto qué sería? Si solamente ven esta, ¿qué sería? ¿Artritis reumatoide o lupus? Podría ser ambas. Para mí dicen artritis reumatoide. Sí, ¿no? Parece artritis reumatoide, ¿no? Porque tiene toda la desviación cubital, todas las articulaciones están todas deformadas. Pero interesantemente, a esta paciente, esta es la misma paciente, lo que se le hace es mover las articulaciones, es decir, tratar de regresarlas a su sitio, y se observa esta segunda imagen. Entonces, esto es a lo que se refiere una artritis no deformante, es decir, una artritis a la cual una artritis que es corregible con maniobras físicas, es decir, acá está completamente deformado, pero si yo lo enderezo, esto vuelve a su posición casi normal, ¿no? Esta vendría a ser una artritis no deformante. Esta paciente tiene lupus, ¿sí? Entonces, hubiera sido otra la situación si es que yo tengo esta misma situación, trato de corregirlo y no se corrige, está completamente rígido. Esa sería una artritis deformante. Si es que trato de corregirlo y permanece igual, esta vendría a ser una artritis reumatoide. Pero en esta paciente es corregible, entonces es no deformante. Entonces, a esta entidad se le denomina artropatía de Charcot, ¿sí? Que se refiere a una artritis no deformante y se presenta en algunos casos de lupus. ¿Se entendió ese punto, chicos? Para resumir, artritis reumatoide es una artritis deformante erosiva y la artritis por Les puede ser no deformante, puede volver a su lugar. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? ¿Algo que quieren que repita? Acá les he puesto algunos nombres medio raros que de repente van a leer por ahí. Les parecen, no saben el significado. Pero siempre es útil saber las terminaciones y los inicios de las palabras. El sufijo agra se refiere a un ataque de gota. Podagra se refiere a un ataque de gota en la primera articulación metatarsofalángicas. Otro detalle importante y también preguntable es que si ustedes ven o les dicen que hay una inflamación, eritema, calor, dolor en la primera articulación metatarsofalágica, eso es un ataque de gota hasta demostrarse lo contrario. Entonces, inflamación en primera articulación metatarsofalágica es podagra. Y podagra es un ataque de gota en esta articulación, ¿sí? Por si les preguntan. Y también la gota puede afectar a otros lados, como por ejemplo en la mano, se denomina quiragra. En la rodilla se denomina gonagra. Cada vez que escuchen gon se refiere a la rodilla. Y coxagra se refiere al ataque de gota en la cadera. Cox se refiere a la cadera. También hay otros nombres que vendrían a ser, que también artrosis, me falta una R, que es la osteoartritis o la artrosis que afecta una articulación en específico. Gonartrosis, gon, recuerden que es rodilla, entonces osteoartritis en la rodilla. Y cox se refiere a cadera, entonces osteoartritis en la cadera. Y también en artrosis también hay una afección generalmente en la primera carpo
metacarpiana de la mano. Eso se le denomina risa. Por acá me preguntan cómo podríamos distinguirlo de una afección provocada por uso de zapatos muy ajustados. Muy buena pregunta. Como vamos a ver más adelante, gota es una enfermedad de características inflamatorias. Entonces el paciente aquí va a tener un dolor por lo menos de 7/10. Es decir, va a ser un dolor bastante fuerte y va a tener signos de flebosis, eritema, calor, dolor, edema, bastante fuertes, y incluso puede tener signos sistémicos como fiebre. Los ataques de gota generalmente dan algo de fiebre y siempre van con esta eritema, calor y dolor, ¿no? Y otra cosa es el antecedente, ¿no? Preguntarle también por qué tipo de zapatos usa, ¿no? Si es que los ha usado recientemente, ¿no? Si es que no usas esos tipos de zapatos, tiene fiebre y tiene el tema calor, dolor aquí, eso es lo más probable es que sea gota. Generalmente el primer ataque de gota, el debut de gota, normalmente se presenta así, con una podagra. Esto de nada. Siguiente caso. Este caso es un poco más largo, entonces es un poquito más difícil que el primero. Es un paciente varón de 50 años que acude a emergencias del Hospital Cayetano Heredia, presenta dolor en rodilla derecha desde hace 3 horas, dolor no se radia, intensidad 8/10, no le permite deambular normalmente, tiene fiebre de 38,5 hace 4 horas, que se ve parcialmente con paracetamol, niega náuseas y vómitos. Funciones biológicas, orina sin alteraciones, heces sin alteraciones, apetito poco disminuido por el dolor, sed sin alteraciones, sudoración aumentada, peso sin alteraciones, ánimo sin alteraciones y sueño normal. Entonces, ¿qué es lo que le llama la atención en este caso? Ya, pero me dicen fiebre, le llama la atención que es fiebre, es monoarticular. Preguntaría si ha tenido algún traumatismo. El paciente dice que no ha tenido ningún traumatismo reciente. Pero por ahí salió la indicación de que la fiebre les llama la atención, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? El hecho de que tenga fiebre. Entonces, ¿qué nos indica la fiebre en un paciente en términos generales? Infección, artritis séptica, es una posibilidad muy probable. Ya, por ahí me dicen fiebre indica infección. ¿Fiebre siempre es infección? ¿O no siempre? Ya, por ahí alguien me dice en mayúsculas inflamación. Esa es la respuesta, ¿no? Fiebre eh, está más cercano a inflamación en términos generales, ¿no? Hay muchas causas de inflamación. Una de ellas es la infección, otra puede ser la autoinmunidad, otra puede ser un síndrome paraneoplásico, puede ser una vasculitis. Pero sí, cuando ustedes escuchen fiebre, tienen que pensar inmediatamente en inflamación. Y dentro de la inflamación, la causa más probable de toda fiebre es una infección, ¿no? Pero no toda fiebre es infección. Lo más acertado es decir que toda fiebre es inflamación, ¿no? Entonces, tenemos una paciente con una monoartritis aguda con fiebre, ¿no? Por ahí me dijeron artritis séptica. Es muy probable, es muy probable. Así que vamos a continuar con el caso. Entonces, antecedentes, no acude a una consulta médica hace aproximadamente 10 años, no tiene diabetes, no tiene hipertensión ni diabetes, pero tiene un contacto TB en la infancia. Refiere que la semana pasada sentí un poco resfriado, ¿no? Quirúrgico, fue operado hace 20 años por fractura tabique nasal, vive en un departamento propio con su esposa y sus 2 hijas, fuma de los 20 años, desde familiares no recuerda, está de mucho dolor y prefiere no responder a las preguntas. ¿Tienen alguna otra duda que quisieran preguntar en este caso? Pues no.
¿Se llegó a descartar TB y siguió tratamiento? Dice que no. Nunca tomó las pastillas. No le confirmaron tuberculosis tampoco. ¿Podría ser tuberculosis esto? La respuesta es que sí podría ser, ¿no? Tuberculosis puede ser un gran enmascarador de muchas enfermedades. Pero recuerden que tuberculosis va más que todo con algunas artritis más crónicas, ¿no? Pero igual puede ser una presentación atípica, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, hasta este punto, ¿en qué enfermedades están pensando? Bueno, que es una monoartritis, rodilla, tiene fiebre aguda. ¿Qué podría ser? A ver, por ahí me dicen artritis séptico-reactiva, podría ser. Un diagnóstico más que hasta ahora nadie dice, pero también es importante. Ya vamos a darlo más adelante. Entonces, examen físico, estado o apariencia general, regular estado general, regular estado de nutrición, buen estado de hidratación, lúcido ventila espontáneamente, lúcido irritable por el dolor, ¿no? Temperatura en 38.5, presión arterial 120-80, frecuencia cardíaca en 102, respiratorio en 18, saturación 99%, peso 75 kilos, talla 1.7 metros. Entonces, les voy a recalcar aquí lo que es positivo, lo que parece patológico, es que primero en piel se encuentran algunas placas eritematosas descamattivas de 4 por 4 centímetros en ambos codos, similares a las que ven en la imagen, y tiene el signo de Auspitz positivo. No se observan secreciones de esas lesiones. ¿Qué podrían ser estas lesiones en la piel? ¿Qué se les ocurre? Los que se les venga a la mente. Porque me dicen artritis psoriásica, psoriasis, puede ser. Sí, de hecho, psoriasis, la lesión característica de psoriasis, han visto en su clase de pieles, son placas eritematosas descamativas. Pueden presentarse en los codos. El signo de Auspitz, ¿alguien sabe a qué se refiere? El signo de Auspitz se refiere a que cuando ven, ven estas escamas que están saliendo, uno trata de sacarlos y sangran inmediatamente. Como se ven acá, por ejemplo, tratarían de sacar eso, sacando esta escama, vendría a sangrar o ponerse muy, muy, muy eritematoso, ¿no? Entonces, eso se presenta frecuentemente en psoriasis. Entonces, ese paciente parece que tiene psoriasis, ¿no? Después, los hallazgos en rodillas son que tiene signos de flebosis, dolor a la movilización pasiva y activa. Entonces, ¿es un reumatismo articular o extraarticular? Si duele al pasivo y activo, si duele a ambos. Articular, ¿no? Muy bien, es articular. Entonces, tenemos ya que es articular, tiene signo de oleada y témpano positivos en la rodilla derecha. ¿A qué se refiere eso? Oleada y témpano. Por ahí me dicen derrame sinovial, ¿ya? Dicen que hay menos líquido sinovial. En realidad sería lo contrario, lo que hay más, hay una efusión, hay aumento del líquido sinovial. Eso está generando que se presenten esos signos que ya vamos a ver más adelante
cuáles son. Después, la rodilla izquierda está normal. Columna, todo bien. Manos, todo bien. Gesto urinario, todo bien. Intestinal, todo bien. Sistema nervioso central, todo bien. Entonces, ¿este paciente podría tener una artritis psoriásica? ¿Cuál es la manifestación más frecuente de una artritis psoriásica? O sea, sería una mono, poli, oligo. Recuerden que la artritis psoriásica es una de las espondiloartropatías seronegativas. Entonces, las espondiloartropatías seronegativas, como vimos en este gráfico, generalmente se manifiestan como una artritis crónica, una oligoartritis crónica inflamatoria, ¿no? O que no cuadra mucho con el caso. Pero igual es un diagnóstico que podría estar en el diferencial, ¿no? Pero si se dan cuenta, ¿cuál era en lo que teníamos que pensar si es que tenemos una monoartritis aguda con signos de flebosis? Ya, por ahí me dicen gota, es uno de los diagnósticos diferenciales, pero recuerden lo que les dije al comienzo, toda monoartritis aguda con signos de flebosis es una artritis séptica hasta demostrarse lo contrario. Toda monoartritis aguda que tiene signos de flebosis es una artritis séptica hasta demostrarse lo contrario. Entonces, el primer diagnóstico diferencial aquí sería una artritis séptica, y luego estarían los que me he mencionado por ahora, como por ejemplo una gota, que también es una causa de monoartritis aguda, también una artritis reactiva, un trauma, pero dice que no ha tenido ningún trauma reciente, ¿no? También la pseudogota, que es otro tipo de artropatía por cristales. Entonces estaríamos entre estas cuatro, ¿no? La primera, la que siempre debemos sospechar, es una artritis séptica. En el examen les ponen un joven que ha tenido recientemente una infección de la piel y que desarrolla fiebre, dolor, calor, rubor en rodilla derecha hace 3 horas. Lo más probable es que sea una artritis séptica. Pero este caso que les he planteado es un poco especial, ¿no? Igual podría ser una artritis séptica, pero ya vamos a ver las particularidades que tiene. Lo primero que nos llama la atención primero es que tiene una psoriasis concomitante, ¿no? Aparte de lo que tiene en la rodilla, tiene una psoriasis. Pero como la artritis psoriásica no se presenta como una monoartritis, se presenta como una oligoartritis. Entonces por ahí como que no cuadran las, las sospechas, ¿no? Entonces lo que hemos venido mencionando, para los 50 años, con dolor articular, fiebre, oleada, positivo, placas eritematosas descamativas, es articular, es inflamatorio, una articulación afectada a la rodilla, es agudo y es asimétrico. Monoartritis aguda inflamatoria, ya hemos hablado un poco de las enfermedades que podría tener, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente mejor paso en este paciente? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer enseguida? Como les mencioné al comienzo. Por ahí me dicen artrocentesis. Sí, artrocentesis, que significa sacarle el líquido de esa articulación. Lo saco y voy a poder analizarlo, voy a poder hacerle análisis a ese líquido, voy a poder saber qué es. Entonces, toda monoartritis aguda con signo de flebosis es artritis séptica, se hace lo contrario, y debe realizarse una artrocentesis, es decir, debo sacar el líquido de ahí y analizarlo. Y además se ha visto que también la artrocentesis, es decir, sacar el líquido de ahí, puede también ayudar a que los síntomas mejoren, es decir, menos dolor en el paciente. Aquí una pregunta. ¿Cuál de las siguientes condiciones no se suele presentar como una monoartritis aguda? Pueden decir su respuesta o escribirla al chat.
Por ahí me dicen B. ¿Ya alguna otra respuesta, chicos? ¿Cuál no es monoartritis aguda de de las que están aquí? O no suele ser, ¿no? No suele ser. Por ahí me dicen E. ¿Ya? La respuesta es artritis psoriásica, ¿sí? Recuerden, dentro del diagnóstico diferencial de monoartritis aguda, la artritis séptica, artropatía por cristales, que es la gota y la pseudogota. El otro nombre de la pseudogota es enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, ¿sí? La artritis reactiva y está el trauma. Recuerden que la artritis psoriásica se presenta más como una oligoartritis. Parece que ese paciente, a pesar de tener psoriasis, no tiene una artritis psoriásica. O sea, la artritis psoriásica parece no ser la causa por la que su rodilla está así, ¿no? Entonces nos quedamos entre estas cuatro. Y esto ya es un poco más de clínica, pero solo se los pongo para poder darle una conclusión al caso, que es que se analiza este líquido sinovial y se encuentra los siguientes hallazgos. Dentro del análisis de líquido sinovial se pueden clasificar en estos grupos que vemos en la tabla. Un líquido normal, sin ninguna alteración, es transparente, leucocito menos de 200, polimorfos nucleares menor del 25%, cultivo negativo, cristales negativos. Uno no inflamatorio, que por ejemplo se podría presentar en una osteoartritis o una artrosis, sería con leucocitos menor a 2000, polimorfos nucleares menor del 25%, cultivo negativo, cristales, se refiere a los cristales de gota, los cristales de pseudogota negativos. Mientras que un líquido inflamatorio, que podría presentarse en artritis reactiva o en artritis por depósito de cristales, gota o pseudogota, se presenta con un aspecto transparente, leucocitos más de 2000, polímorfos nucleares más del 50%. Cultivo negativo y pueden haber algunos cristales dependiendo de la etiología, ¿no? Y el séptico, que es el que más nos interesa, las dos características es que tiene casi siempre es más de 50.000 leucocitos y más del 75% de polimorfos nucleares. Entonces, según esa tabla, lo que se halló en este líquido fue 10.000 leucocitos, es decir, no llegaba al rango de ser séptico, y polimorfos nucleares del 50%. Es decir, tampoco cumplía con ese requisito de ser séptico. El cultivo negativo, no habían gérmenes, no todos crecen, pero también nos aleja más de que sea séptico. Y habían cristales con birrefringencia negativa, que vendrían a ser estos. Cristales de urato monosódico. ¿Cuál sería el diagnóstico, chicos? Cristales. Uy, se me pasó la diapositiva. Se encuentran cristales en una, en una articulación, cristales de ácido úrico. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Una gota, ¿no? Una gota. Y eso fue lo que se encontró en este paciente. En realidad, este es un caso adaptado de uno de los que se nos presentó en Clínica Médica 2. Entonces ahora pensar por qué tiene gota, ¿no? ¿Por qué tendría gota? Si se acuerdan, la gota, por si no lo saben, la gota es una afección en la cual va a haber un aumento en el ácido úrico en sangre, y ese ácido úrico se puede depositar en las articulaciones. Y si se acuerdan por Bioca, el ácido úrico es un producto o sea, se produce ácido úrico en el metabolismo de los nucleótidos, ¿no? De las purinas, por ejemplo. Entonces, si hay más metabolismo de purinas que están en los núcleos de las células, va a haber más ácido úrico. Si hay más ácido úrico, va a haber puede haber gota, ¿no? ¿Se les ocurre por qué aquí podría haber gota? Cualquier, lo que se les venga a la mente, no tienen por qué saberlo. Ya, una causa como me dicen en el chat, de gota es consumo excesivo de carnes y alcohol. Sí, de hecho, esa es una de las causas, sí. Pero en este paciente hay otra causa que es más probable.
Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico, estamos en una monoartritis aguda, ¿no? Tenemos que descartar una artritis séptica, descartar una artritis reactiva, descartar una artropatía por cristales, ¿no? En piel y anexos encontramos lesiones sugerentes de una psoriasis. Entonces, el diagnóstico final de este caso, medio complejo, es monoartritis aguda por crisis gotosa, es decir, tiene gota secundaria a psoriasis. ¿Cómo la psoriasis puede inducirme gota? Vamos a ver por aquí. Si se dan cuenta, la psoriasis es una enfermedad en la que hay una escamación excesiva de las células de los estratos de la piel, ¿no? Como vemos acá, se descama excesivamente y dan todas las placas y tematomas escamativas que vimos en el examen físico. Pero eso también lo que va a hacer es, va a aumentar el recambio celular. Es decir, se van a recambiar el número de células más rápidamente de la piel. Si hay un mayor recambio celular, va a haber mayor metabolismo de nucleótidos. Células tienen núcleo. Entonces, si hay un mayor metabolismo de nucleótidos, va a haber un mayor metabolismo de purinas. Si hay un mayor metabolismo de purinas, por toda esta vía que lo vimos en Bioca, se va a generar mayor ácido úrico. Entonces, psoriasis aumenta el recambio celular, aumenta el metabolismo de purinas, sobrecarga todas estas vías, genera un exceso de ácido úrico y puede hacer que estos cristales se depositen en las articulaciones. En este caso, en el paciente, estos cristales se depositaron en la rodilla y le dio una crisis gotosa, ¿no? Que se manifestó como una monoartritis aguda. Entonces, esa es la razón por la que este paciente muy probablemente tuvo esta crisis gotosa, ¿no? Y por ahí ayudó el antecedente que no había ido a alguna consulta hace bastantes años, por eso no tenía el diagnóstico del antecedente, ¿no? Eso ya, sino es que se vio recién en el examen físico. ¿Se entendió este punto, chicos? ¿Quieren que lo repita? Una pregunta. ¿Hay Sí. alguna forma de diferenciar semiológicamente antes de hacer el examen y ver los cristales entre una artritis por gota y una por pseudogota? La respuesta es no. Sí o sí necesito ver el análisis del líquido. Por eso es tan importante analizar este líquido, ¿no? Porque ambos se van a presentar con una monoartritis aguda. Lo que podría ayudar tal vez es, bueno, igual es un examen auxiliar, ¿no? La radiografía en la enfermedad por pseudogota, lo que se ve son, eso ya van a ver más adelante en reumato, se ven condrocalcinosis, es decir, el cartílago se va a ver más rayo opaco, es decir, se va a ver más blanco de lo normal, y eso podría sugerirnos pseudogota, ¿no? Pero semiológicamente ambos van a ser una monoartritis aguda con signos de flebosis. Por eso es tan importante hacer el análisis y ver los cristales bajo el microscopio, ¿no? Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, este caso fue más o menos para reforzar cuáles son las causas de monoartritis aguda, que son artritis séptica, artritis reactiva, trauma y cristales, gota, pseudogota. Sí, te escucho, Yanira. ¿Qué tan frecuente es que se presente este tipo de artritis, mejor dicho, la gota, respecto a la artritis psoriásica? O sea, ¿cuál es más frecuente en personas que tienen psoriasis? Las frecuencias específicas no las tengo, tenía que buscarlas. Pero aquí lo que diferenció, ¿se acuerdan? Es que la artritis psoriásica va más como oligoartritis, ¿no? La oligoartritis crónica. Generalmente afecta más las manos, no tanto la rodilla. No se presenta tanto como una monoartritis aguda, ¿no? Eso fue lo que más o menos nos ayudó. Pero definitivamente está en el diferencial, ¿no? Está en el diferencial de la artritis reactiva. Perdón, la artritis psoriásica, como mencionas. Eso es completamente
Es un diagnóstico que podría haber sido, si es que no he encontrado tal vez los cristales. Listo, ahora, para hablar un poco de rodilla, algo que les pueden preguntar son los signos de témpano y signo de la oleada. Pero antes de eso, acá, ¿cuál rodilla está mal? ¿La derecha o la izquierda? ¿La del paciente? ¿Derecha del paciente o izquierda del paciente? ¿Cuál es La la que derecha tienen? del paciente. Claro, la derecha del paciente, ¿no? Quiero hacerle una... Si vimos la... Dos. Vemos que la afección, o sea, cuando uno busca difusión de la articulación de la rodilla, cuando busca inflamación de toda esa articulación, lo que debe ver más es lo que está suprapatelar, es decir, lo que está encima de la rótula, ¿sí? Como vemos acá, la diferencia abajo no es tan notoria, no sé, hay diferencia obviamente, pero no es tan eh, evidente como todo lo que hay arriba, ¿no? Entonces, para buscar sobre todo una efusión articular o una inflamación articular en rodilla, lo que se debe ver principalmente es la región suprapatelar. ¿Sí? Ahí se va a ver más que toda la inflamación. ¿Por qué? Porque infrapatelarmente tenemos una grasa que se llama la grasa de Hoffa o la grasa infrapatelar, que puede por ahí confundirnos a veces. Algunos pacientes lo tienen un poco más grande que otros y puede confundirnos ahí para decir si tiene o no tiene fusión. Entonces, para ver si hay fusión, que es un signo de una inflamación articular, intraarticular, tenemos que ver sobre todo la región suprapatelar. ¿Sí? No guiarnos tanto por lo que hay abajo. Y como les he mencionado también a lo largo de esta exposición, es que toda monoartritis aguda es séptica hasta demostrarse lo contrario, ¿no? ¿Y cómo demuestro lo contrario? Haciendo el análisis del líquido sinovial. Entonces, ¿qué maniobras de examen físico voy a hacer para poder demostrar esta efusión articular? El signo de la tecla, como vemos aquí, va a consistir en poner las manos en esa posición y presionar sobre la rótula y ver si es que regresa hacia nosotros. Si es que regresa, se denomina signo de la tecla positiva o témpano positivo, y se va a ver más que todo en infusiones más largas, es decir, de gran cantidad de líquido extra dentro de la articulación. El otro signo importante es el signo de la oleada, que se ve en infusiones más pequeñas y consiste en hacer movimientos repetitivos en uno de los lados de la articulación y ver si es que se produce esta tipo ola, ¿no? Bueno, estos se entienden mucho mejor viendo los videos que les han pasado para Soma o viendo algunos más en internet. Entonces estos son los dos signos para ver efusión en rodilla, los principales. Y recuerden que en el caso el paciente tenía signo de la oleada y signo del témpano, signo de la oleada y témpano positivo, ¿no? Otro punto que me acuerdo que es preguntable es el examen físico de la rodilla centrado en ligamentos y meniscos. Hay unas maniobras específicas que van a ser las del cajón anterior, la maniobra de Lachman, la del cajón posterior, la maniobra de McMurray también. Y me acuerdo que el año pasado nos preguntaron esto, a pesar de que no estaba muy claro en las clases, así que se los pongo por aquí. La maniobra del cajón anterior nos va a ayudar a evaluar el ligamento cruzado anterior. Y consiste en hacer una flexión de la rodilla a 90 grados, como ven en la imagen de por aquí,
y tratar de hacer un desplazamiento anterior de la tibia en relación al fémur. Siempre es tibia en relación al fémur. Tibia en relación al fémur. Si la tibia se desplaza anteriormente en relación al fémur, tenemos un signo de cajón anterior positivo y es indicativo de una lesión en el ligamento cruzado anterior. Si vemos que haciendo la maniobra del cajón posterior, que es prácticamente igual, flexión a 90 grados, y empujamos la tibia hacia atrás en relación al fémur, y hay un desplazamiento posterior de la tibia en relación al fémur, tenemos un signo del cajón posterior positivo, y se ve en lesiones del ligamento cruzado posterior. Otra maniobra que también le he visto un par de preguntas por ahí, es la maniobra de Lachman, en la cual se va a evaluar también el ligamento cruzado anterior, pero la flexión de la rodilla no va a ser a 90, sino a 30 grados, ¿no? Se ha visto que es más sensible que el cajón anterior, va a ser más positivo en más casos. Y nuevamente lo que se va a buscar es un desplazamiento anterior de la tibia en relación al fémur. Y luego la maniobra de McMurray, que como su nombre indica, está con M, entonces tiene que pensar en los meniscos. McMurray evalúa principalmente meniscos. Y esta es un poco más compleja, es más dinámica, consiste en la flexión y extensión de la rodilla. Les recomiendo tal vez ver un video, pero como se los pueden tal vez poner en alguna pregunta, en algún examen, es que la rotación interna, si es que la rotación interna genera dolor, el afectado va a ser el menisco lateral. Si es que la rotación externa genera dolor, el afectado va a ser el menisco medial. Y eso es como una mnemotecnia que ven aquí, ¿no? Rotación interna afecta al menisco lateral, y rotación externa afecta al menisco medial. ¿Tienen alguna duda, chicos? Listo, entonces, importante que sepan esas maniobras. Pueden preguntárselas. Entonces, aquí hay una pregunta. Este ya se refiere más que todo a dolor lumbar. Paciente varón de 45 años, es estibador, tiene dolor lumbar densidad 6 de 10, mejora con el reposo, no produce rigidez matutina, refiere sensación de hormigueo en la región anterior del muslo, que se irradia por la región anteromedial de la pantorrilla hasta el pie. No tiene fiebre. El examen físico tiene un reflejo patelar 1/4 cruces, es decir, está disminuido. ¿Cuál de las siguientes maniobras probablemente resulte positiva? Pueden levantar la mano, si no, poner su respuesta por el chat. Y si es que no la saben, también pónganlo para poner más énfasis en las maniobras que les voy a explicar en un momento. Entonces tenemos paciente, 45 años, dolor lumbar, no hay rigidez, entonces sería un dolor ¿de qué tipo? ¿Mecánico o inflamatorio? Si no hay rigidez matutina. Si no hay rigidez matutina, acuérdense que es un dolor principalmente mecánico, ¿no? Entonces tenemos una causa mecánica de dolor lumbar con hormigueo, o parestesias también llamadas, ¿no? ¿Qué entidad nos podría dar un dolor lumbar con parestesias? Ya por ahí ya me dieron una respuesta. Una ciatalgia, ya podría ser.
Pero en realidad esta pregunta tiene algo de trampa. La respuesta es Bragard. Ahorita vamos a ver por qué. Pero si, como estábamos mencionando, el olor principalmente es mecánico, dolor mecánico que afecta a alguna de las raíces nerviosas, puede ser una cetalgia, también se le denomina radiculopatía, si es que lo que está comprimiendo el nervio, las raíces de los nervios vendría a ser algo relacionado al disco lumbar, la radiculopatía, así se denomina. Primero, McMurray no es, porque McMurray hemos visto que es de rodilla, acá rodilla no tiene que ver mucho. Volkmann, Eriksen y Faber, o Patrick, todas estas evalúan articulación sacroiliaca, no evalúan específicamente alguna afección de radiculopatía o nerviosa a nivel lumbar. Y la B tenía trampa, porque elevación pasiva del miembro inferior derecho a 85 grados produce olor. Esto es lo que se haría en la SEGE, ¿no? La SEGE. Pero siempre tienen que recordar que la SEGE es positivo, es decir, yo considero a la maniobra de la SEGE positiva si es que va a producir dolor entre los 30 y 70 grados que yo eleve la pierna. Si es que ya estoy pasando los 70 grados, ya no puedo considerarlo positiva, porque en lo que consiste la SEGE es más o menos hacer un estrés hacia las raíces nerviosas y provocar el dolor. Si es que ya estoy elevando demasiado la pierna, ya los resultados más allá de 70 grados no se podrían considerar positivos porque el estrés es tal vez muy excesivo y no necesariamente nos indicaría una radiculopatía. Entonces, para que la SEGE sea positivo, o la elevación pasiva del miembro inferior derecho que produzca dolor sea positivo, tiene que ser entre 30 y 70 grados de elevación. Si es que está fuera de esos rangos, no puedo considerarlo positivo. Por otro lado, la maniobra de Bragard consiste en hacer un lacet, que es igual a la elevación pasiva, pero realizar la flexión del pie, ¿no? Para hacer más dolor. Entonces, en este caso, al ser una radiculopatía, encontraría positivo Bragard. La B no es porque no está dentro del rango de grados que uno esperaría en este caso. Los que ya les he estado mencionando, la C es positivo siempre con los 30 y 70 grados, la C, y Bragard es como una C, pero realizando la flexión del pie, ¿no? Las maniobras para articulación sacroiliaca, que también son preguntables, Volkmann y Eriksen, que es la apertura y cierre de la articulación, y Faber, que es la flexión, abducción y rotación externa, que lo ven aquí, también llamado Patrick, ¿no? También es para articulación sacroiliaca. Estas tres son para articulación sacroiliaca, ¿no? Y las de columna lumbar y radiculopatía son la SEGE y Bragard. Un detalle interesante era que el examen físico indica un reflejo patelar disminuido, ¿no? Un reflejo que está determinado por L4. Como vemos aquí, las radiculopatías, según la raíz que afecten, van a tener diferentes distribuciones del dolor y diferentes afecciones de reflejos. Si afecta el E4, va a tener un reflejo patelar disminuido. Si es que vemos un reflejo aquileo disminuido, la raíz más probablemente afectada sea S1, ¿no? Y también podemos correlacionarlo con la distribución del dolor y la parestesia. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta ahora? Parece que este ya es el último caso para ir culminando. ¿Deseen que repita algo? Listo, entonces vamos al último caso. Una paciente mujer de 40 años que acude a consulta refiriendo debilidad muscular progresiva los últimos 2 meses. Se le dificulta peinarse y subir escaleras. La fuerza muscular, cuanto a flexión de las caderas, está en 2 de 5, está disminuida. La fuerza muscular para abducción de hombros está en 3 de 5, también disminuida. En la consulta observa que no puede pararse de la silla sin usar los brazos. Y tiene un eritema violáceo en los párpados. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable en esta paciente? Pueden mandar su respuesta por el chat, lo estaré leyendo. Ya hay una respuesta por ahí. Ya, otra. ¿Quién más se anima?
Ya. Entonces tengo dos respuestas. Algunos dicen dermatomiositis, otros dicen polimiositis. ¿Cuál sería la diferencia de dermatomiositis y polimiositis? ¿O son lo mismo? En realidad, ambas enfermedades son tipos de miopatías inflamatorias, es decir, va a haber una inflamación de los músculos, por eso va a haber una debilidad muscular. Pero como me dicen por ahí, en dermatomiositis va a tener lesiones dérmicas, ¿no? Que vamos a ver cuáles son. En este caso, la lesión dérmica vendrían a ser los eritema violáceo impar, que vendría a ser el heliotropo, ¿no? Mientras que la polimiositis no tiene afección dérmica. En cuanto al dolor o la debilidad muscular que presenta esta paciente, ¿les llama en algo la atención? ¿Los orienta, les sirve para orientarnos a un diagnóstico? Si se dan cuenta, son actividades medio raras, ¿no? Peinarse, levantarse de la silla, subir escaleras, son bastante específicas, ¿no? Cuando ustedes escuchen eso, lo que les están queriendo decir es que tiene una debilidad muscular proximal, es decir, de los músculos más cercanos a la cadera, los músculos más cercanos a los hombros. Y la debilidad muscular proximal es una característica de las miopatías inflamatorias, es decir, es una característica de dermatomiositis y polimiositis. La respuesta aquí es dermatomiositis, como ya habíamos mencionado. Y para miopatías inflamatorias, ustedes leen en un caso que hay debilidad muscular simétrica, progresiva, proximal, es decir, a ambos lados del cuerpo, hombros, caderas, y es progresivo, empeora en cuanto al tiempo, lo más probable es que esto sea una miopatía, y en el contexto de esta clase, una miopatía inflamatoria. Por otro lado, si la debilidad muscular es más que todo distal, uno piensa ya más en problemas nerviosos o neuromusculares. Entonces, ¿cuáles son formas de decir que tiene una debilidad muscular simétrica proximal? Es decir, que no se puede peinar, no puede levantarse de la silla, no puede subir escaleras. Esas son formas indirectas de decir que la paciente tiene una debilidad muscular proximal. Como ya mencionaron en el chat ustedes, afecciones cutáneas, dermatomiositis. ¿Cuáles son las afecciones cutáneas? Eritema heliotropo. Vamos acá, las pápulas de Botron, las manos de mecánico, el signo de Chal, el signo de la B. El signo de Chal es posterior, recuérdense, el signo de la B es anterior. El signo de Holster, que vendría a ser como este eritema medio raro, grande en alguno de los muslos, o en los brazos, por ejemplo. Y como una tradicional, las miopatías, al ser inflamaciones de los músculos, tienen un CPK elevado, que es una enzima que está dentro de los músculos, y que si el músculo se inflama va a aumentar en sangre, ¿no? Entonces ese sería dato clave para pensar en una miopatía inflamatoria. Nuevamente se los repito, una debilidad muscular simétrica progresiva proximal. Listo, chicos. No sé si tienen alguna duda. Eso sería lo que tengo preparado para ustedes. ¿Es de inicio insidioso? Me pregunta por ahí. La respuesta es sí, sí es de inicio insidioso. No se presenta de manera aguda, si es que recuerden que acá tenía 2 meses de enfermedad, que se presentara más agudamente no iría tanto como una miopatía inflamatoria, de inicio insidioso generalmente estas afecciones. ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces lo importante de estos temas es, por el momento, saber diferenciar extraarticular, contraarticular, saber agudo, subagudo, crónico, mono, oligo, poli, simétrico, asimétrico,
saber también algunos de los diagnósticos diferenciales, sobre todo en monoartritis aguda, que recuerden que es séptica, como principal diagnóstico diferencial. ¿Y por qué siempre se tiene que pensar en séptica? Porque de las afecciones que están en monoartritis agudas, séptica es la que puede tener más consecuencias negativas en el paciente. Es decir, si uno no le hace nada a una monoartritis séptica, lo que pasa es que va a haber daño irreversible a la articulación. Es decir, por toda la inflamación que hay, tanto por parte de nuestro sistema inmune, que genera toda la respuesta de inmunidad innata y adaptativa que está dentro de la articulación, con el que hay citoquinas. Entonces, estas citoquinas y enzimas van a dañar los cartílagos, van a dañar los meniscos, y también las propias toxinas bacterianas van a dañar toda esa articulación. Y si es que actuamos muy tarde, ya se va a perder, o ese daño que se generó va a ser irreversible. Incluso puede generar daño crónico en el paciente por no haber actuado de manera adecuada, ¿no? Pues por eso es importante pensar en artritis séptica, ¿no? Tampoco se olviden de los estigmas de cada enfermedad, de artritis reumatoide, de lupus. Si quieren ver más de los estigmas, están en el esquema del drive de Semio, que ahí hay dos esquemas que les he mencionado, el algoritmo y también un resumen de más o menos de lo que he hablado hoy día. Quisiera, ya para ir terminando, que puedan por favor llenar la encuesta. El tema de estos casos está como artritis y debilidad muscular, y mi nombre es General Arevalo Ríos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y sigan asistiendo a los demás casos clínicos.